Hola a todos y bienvenidos un día más a su canal favorito de chismes, noticias y secretos del mundo del espectáculo turco. Estoy muy emocionada de tenerlos aquí nuevamente, listos para sumergirnos en los entresijos de la vida de las celebridades que tanto amamos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos durante años, una relación que nos ha tenido enganchados, especulando y suspirando por un posible reencuentro, la de Atay Ulusoy y Sereni Sarıkaya. ¿Recuerdan los años dorados de Medcezir? Esa serie que nos robó el corazón y que catapultó a Atay y Sereni al estrellato absoluto. No solo brillaban en la pantalla, sino que también su química traspasaba la televisión. Su relación fue sin duda una de las más queridas y comentadas en Turquía, pero como muchas historias de amor en el mundo del espectáculo, llegó a su fin. Y desde entonces la pregunta persiste: ¿qué pasó realmente? ¿Por qué Atay Ulusoy parece esquivar cualquier confesión abierta sobre su pasado con Sereni? ¿Qué secretos oculta detrás de esa sonrisa enigmática? Si son tan curiosos como yo y quieren descubrir la verdad detrás de esta historia, los invito a quedarse hasta el final del vídeo. Pero antes de sumergirnos en el drama, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de exclusivas, chismes jugosos y análisis profundos de sus celebridades favoritas. Ahora sí, empecemos. La relación entre Atay y Sereni fue mágica, al menos desde nuestra perspectiva como espectadores. Los vimos crecer juntos, madurar como actores y consolidarse como una de las parejas más influyentes de Turquía. Medcezir no solo fue un éxito arrollador, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural que marcó a toda una generación. Y por supuesto, la relación fuera de la pantalla entre los protagonistas alimentaba aún más la pasión de los fans. Sin embargo, la burbuja estalló. De repente los rumores de crisis comenzaron a circular. Después de un tiempo la confirmación llegó como un jarro de agua fría: Atay y Sereni habían terminado. Las razones nunca quedaron del todo claras. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones laborales, de celos, incluso de la sombra de terceras personas. La verdad es que hasta el día de hoy, las verdaderas causas de la ruptura siguen siendo un misterio. Pero lo que realmente nos llama la atención es la actitud de Atay Ulusoy después de la separación. Mientras que Sereni ha hablado en algunas ocasiones, aunque de forma discreta, sobre su pasado con Atay, él ha evitado sistemáticamente cualquier mención directa. En entrevistas, cuando le preguntan sobre Sereni, suele responder con evasivas, cambia de tema o simplemente se limita a decir que fue una etapa importante en su vida. Esta actitud ha generado todo tipo de especulaciones. Algunos creen que Atay simplemente quiere proteger su privacidad y evitar revivir un pasado doloroso. Otros piensan que podría haber algún tipo de acuerdo entre ellos para no hablar de la relación en público. Y por supuesto, no faltan los que sospechan que detrás de esa actitud evasiva se esconde un secreto más oscuro, algo que Atay prefiere mantener oculto a toda costa. Una de las teorías más extendidas es que la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer en un principio. Se rumorea que hubo una fuerte discusión entre ellos, que incluso involucró a personas cercanas. Algunos medios llegaron a publicar que la relación terminó por una infidelidad, aunque nunca se pudo confirmar esta información. Si esto fuera cierto, explicaría por qué Atay evita hablar del tema, ya que podría reabrir viejas heridas y dañar su imagen pública. Otra teoría apunta a que la diferencia de ambiciones profesionales pudo haber influido en la ruptura. En el momento de la separación, Atay estaba comenzando a consolidar su carrera a nivel internacional, mientras que Sereni se enfocaba más en proyectos locales. Quizás esta divergencia de caminos generó tensiones y dificultó el mantenimiento de la relación. También es importante tener en cuenta la presión mediática a la que estaban sometidos. Ser una de las parejas más queridas de Turquía tiene sus ventajas, pero también implica una constante vigilancia por parte de los medios y los fans. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizado al detalle, lo que sin duda generaba un estrés adicional en la relación. Pero más allá de las teorías y los rumores, la verdad es que solo Atay y Sereni saben lo que realmente pasó. Y mientras él siga evadiendo cualquier confesión abierta, nosotros solo podemos especular y tratar de juntar las piezas del rompecabezas. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Atay y Sereni dejó una huella imborrable en la cultura popular turca. Su química en Medcezir fue innegable y su historia de amor, aunque breve, nos hizo soñar con un final feliz.
Y aunque ese final feliz no llegó, siempre quedará el recuerdo de una pareja que brilló con luz propia. Ahora, dejando de lado las especulaciones y centrándonos en el presente, tanto Aatai como Sereni han seguido adelante con sus carreras y sus vidas personales. Aatai ha protagonizado exitosas series como The Protector en Netflix y Yeşilçam, consolidándose como uno de los actores más populares de Turquía. Sereni, por su parte, ha triunfado en proyectos como la serie Fi y la obra de teatro Alice Musicali, demostrando su versatilidad como actriz. Ambos han demostrado que son talentosos, ambiciosos y capaces de superar cualquier obstáculo. Y aunque su historia de amor haya terminado, su legado en el mundo del espectáculo turco perdurará por siempre. Entonces, ¿qué oculta realmente Aatai Ulusoy sobre su relación con Sereni? La respuesta, como dije antes, solo la conocen ellos dos. Pero lo que sí podemos decir es que su actitud evasiva alimenta aún más la curiosidad y las especulaciones. Y mientras no decida hablar abiertamente sobre el tema, seguiremos analizando cada uno de sus gestos y palabras en busca de alguna pista que nos revele la verdad. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes y teorías. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la relación entre Aatai Ulusoy y Sereni Sarıkaya. Recapitulando, hemos explorado los años dorados de Medcezir, la repentina ruptura, la actitud evasiva de Aatai y las posibles razones detrás de su silencio. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que oculta Aatai Ulusoy? ¿Creen que algún día hablará abiertamente sobre su pasado con Sereni? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer todas sus teorías y opiniones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares para que también se enteren de todos los secretos del mundo del espectáculo turco y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y estar siempre al día con las últimas noticias y chismes de sus celebridades favoritas. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero la historia no termina ahí. Profundicemos aún más en este culebrón turco que nos tiene a todos al borde del asiento. Para entender mejor la situación, es crucial analizar el contexto en el que se desarrolló la relación entre Aatai y Sereni, así como las dinámicas propias de la industria del entretenimiento en Turquía. Medcezir, la serie que los unió, fue una adaptación turca de la exitosa serie estadounidense DOC. El éxito de la serie fue inmenso, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno de masas. La historia de Yaman, un joven de clase baja que es adoptado por una familia adinerada, y Mira, una chica rica con problemas emocionales, conquistó a la audiencia con su trama llena de drama, romance y conflictos sociales. La química entre Aatai y Sereni era innegable desde el primer momento. Su interpretación de Yaman y Mira era tan convincente que muchos espectadores llegaron a creer que su amor traspasaba la pantalla. Y no se equivocaban. Poco después del inicio de la serie, se confirmó que Aatai y Sereni eran pareja en la vida real. Esta noticia desató una verdadera locura entre los fans de Medcezir. La pareja se convirtió en el centro de atención de los medios, que seguían cada uno de sus pasos. Revistas, programas de televisión y sitios web especializados en el mundo del espectáculo dedicaban portadas y reportajes completos a la relación entre Aatai y Sereni. La presión mediática era abrumadora. Los paparazzi los perseguían constantemente, tratando de capturar imágenes exclusivas de la pareja. Cada uno de sus gestos, cada una de sus palabras era analizado al detalle por los medios y los fans. Esta constante vigilancia generó un gran estrés en la relación, que se vio sometida a una presión constante. Además de la presión mediática, la relación entre Aatai y Sereni también se vio afectada por sus respectivos compromisos laborales. Ambos eran actores muy solicitados, con agendas llenas de proyectos. Esto significaba que pasaban mucho tiempo separados, lo que dificultaba el mantenimiento de la relación. A pesar de todas estas dificultades, Aatai y Sereni lograron mantener su relación durante varios años. Sin embargo, la presión y las exigencias de sus carreras terminaron pasando factura. En 2015 se anunció oficialmente que la pareja había terminado su relación. La noticia de la ruptura causó una gran conmoción entre los fans de Medcezir.
Muchos se negaban a creer que su pareja favorita había terminado. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y tristeza. Los fans especulaban sobre las posibles causas de la ruptura, tratando de encontrar una explicación lógica a lo que había sucedido. Desde entonces, tanto Atai como Serena han tratado de mantener su vida privada alejada de los focos. Han evitado hablar públicamente sobre su relación, prefiriendo centrarse en sus carreras. Sin embargo, la sombra de su pasado siempre les persigue. En particular, la actitud de Atai Ulusoy ha generado muchas preguntas. ¿Por qué se niega a hablar sobre Serena? ¿Qué esconde detrás de su silencio? ¿Tiene miedo de revelar algún secreto que pueda dañar su imagen pública? Existen varias teorías que intentan explicar el comportamiento de Atai. Algunos creen que simplemente quiere proteger su privacidad y evitar revivir un pasado doloroso. Otros piensan que podría haber algún tipo de acuerdo entre ellos para no hablar de la relación en público. Pero también hay quienes sospechan que detrás de esa actitud evasiva se esconde un secreto más oscuro, algo que Atai prefiere mantener oculto a toda costa. Se rumorea que la ruptura no fue tan amistosa como se hizo creer en un principio, y que hubo una fuerte discusión entre ellos que incluso involucró a personas cercanas. Algunos medios llegaron a publicar que la relación terminó por una infidelidad, aunque nunca se pudo confirmar esta información. Si esto fuera cierto, explicaría por qué Atai evita hablar del tema, ya que podría reabrir viejas heridas y dañar su imagen pública. Otra teoría apunta a que la diferencia de ambiciones profesionales pudo haber influido en la ruptura. En el momento de la separación, Atai estaba comenzando a consolidar su carrera a nivel internacional, mientras que Serena se enfocaba más en proyectos locales. Quizás esta divergencia de caminos generó tensiones y dificultó el mantenimiento de la relación. También es importante tener en cuenta la presión mediática a la que estaban sometidos. Ser una de las parejas más queridas de Turquía tiene sus ventajas, pero también implica una constante vigilancia por parte de los medios y los fans. Cada movimiento, cada gesto, cada palabra era analizado al detalle, lo que sin duda generaba un estrés adicional en la relación. En definitiva, la verdadera razón por la que Atai Ulusoy evita hablar sobre su relación con Serena y Sarkaya sigue siendo un misterio. Solo ellos dos conocen la verdad. Y mientras él siga evadiendo cualquier confesión abierta, nosotros solo podemos especular y tratar de juntar las piezas del rompecabezas. Sin embargo, lo que sí podemos afirmar con certeza es que la relación entre Atai y Serena dejó una huella imborrable en la cultura popular turca. Su química en Medcezir fue innegable y su historia de amor, aunque breve, nos hizo soñar con un final feliz. Y aunque ese final feliz no llegó, siempre quedará el recuerdo de una pareja que brilló con luz propia. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿habrá alguna posibilidad de un reencuentro en el futuro? ¿Podrán Atai y Serena superar sus diferencias y volver a estar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto seguiremos soñando con ese final feliz que nunca llegó.